Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hace un tiempo que no subo al canal un vídeo sobre teoría y creo que es necesario recuperar vídeos que traten la teoría marxista para que podáis seguir con vuestro estudio del marxismo-leninismo, podáis educaros de manera revolucionaria y ya de paso podéis enviar este tipo de vídeos a otros camaradas que están empezando para acercar cada vez más a la clase trabajadora a la ideología comunista, que es la ideología revolucionaria que va a permitir crear un mundo nuevo, más justo e igualitario. En este vídeo voy a tratar los tres frentes de lucha. ¿Qué son los tres frentes de lucha? Tened en cuenta que para los comunistas la lucha de clases es la teoría fundamental, es un pilar del corpus teórico comunista, marxista, leninista. Y esta lucha de clases condiciona la superación del capitalismo, porque según cómo se desarrolle esta lucha de clases, mejor dicho, según quién va ganando en esta lucha de clases, el capitalismo se mantendrá o se irá superando gracias a los esfuerzos de la clase trabajadora. Entonces, si la lucha de clases es una guerra abierta entre las dos clases, que son en el capitalismo la clase trabajadora y la clase burguesa, pues como en toda guerra, esta también tiene distintos frentes, que son la lucha política, la lucha económica y la lucha ideológica. Pero, ¿qué son estos tres frentes? ¿Qué caracteriza estos frentes? ¿Cómo hemos de librar los comunistas la lucha en estos tres frentes? Pues en este vídeo os lo voy a explicar, quedaros hasta el final, porque es sumamente importante entender el carácter de estos frentes de lucha dentro de la lucha de clases. Así que vamos con el vídeo, Red Planeta. ¡Comenzamos! Los anticomunistas, la burguesía, critican enormemente la ideología comunista. ¿Por qué? Porque la ideología comunista es la única ideología capaz de acabar con sus privilegios de clase. Pero hay una cosa bastante paradójica en la burguesía. Ellos critican la lucha de clases, que es nuestro pilar, es una de las bases fundamentales y elementales del marxismo-leninismo. Pero ellos llevan a cabo la lucha de clases. La burguesía, que tiene conciencia de clase, sabe perfectamente que no solamente lleva a cabo la lucha de clases, sino que además la está ganando. Y como he dicho en la introducción del vídeo, según cómo se desarrolle la lucha de clases, la sociedad actual, dentro del modo de producción capitalista, o irá hacia adelante gracias a los esfuerzos conscientes y organizados de la clase trabajadora, o se mantendrá en el capitalismo gracias a la dominación que despliega en todos los ámbitos la clase burguesa organizada en el aspecto internacional. Bien, entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Lo que tenemos que entender es que la lucha de clases existe. Y los primeros que saben que existe es la burguesía. Eso tenerlo muy, muy claro. Si no, no invertirían tantos millones y tiempo en seguir manteniendo dominado a la clase trabajadora. Bien. Entonces, la clase trabajadora lo que debe hacer es organizarse, es tomar conciencia, convertirse en una clase en sí y para sí. Bien. Pero claro, para superar el modo de producción capitalista e ir al socialismo, tengo que parafrasear a Rosa Luxemburgo, porque ella decía que el socialismo no cae como maná del cielo. Eso es totalmente verdad. Tenemos que trabajar para que ese socialismo sea alcanzable, para superar este modo de producción capitalista, para ir ganando la lucha de clases a la burguesía. Porque Marx y Engels decían que para ellos el comunismo es el movimiento que anula y supera el estado actual de las cosas. Y si es un movimiento que anula y supera la situación actual, lo que hay que hacer es trabajar. Lo que hay que hacer es combatir
en todos los frentes de la lucha de clases. Os he dicho que los frentes son tres: la lucha política, la lucha económica y la lucha ideológica. Y para que ese socialismo no caiga como maná del cielo, tenemos que trabajar y luchar en esos tres frentes de lucha. Y esos frentes de lucha tienen sus características y tienen sus herramientas. Así que ya entro de lleno con los tres frentes de lucha. Vamos con el primero y además con el más importante, que es la lucha política. Bien. Primeramente, quiero dar una pequeña pincelada, bien, que es que, claro, la lucha de clases no surge del vacío, bien. La lucha de clases surge cuando en el primer estadio de la humanidad, que fue el comunismo primitivo, cuando este se desarrolló, llegó un momento en que, por la propia necesidad del avance de la humanidad, apareció la propiedad privada. Y con la aparición de la propiedad privada, apareció las clases sociales, que no eran otra cosa la posición que mantenían los individuos respecto a la propiedad. Bien, y lógicamente, esa posición que era o que uno era dueño de los medios de producción o no lo era, es decir, que uno era explotado y otro era el explotador, que uno era el dominante y otro era el dominado, pues con estas clases y sus propios intereses surge la lucha de clases. Entenderlo bien, la lucha de clases, objetivamente hablando, no es otra cosa que la manifestación objetiva y materialista del carácter irreconciliable de las propias clases. ¿Y por qué digo irreconciliable? Porque los intereses que ha tenido históricamente la clase explotadora entran en conflicto con los intereses que tiene una clase explotada. Vayamos a hoy. La burguesía, los intereses que puede llegar a tener de acumular riqueza, de concentrar los medios de producción, de concentrar capital y de contratar a personas, es decir, comprar la fuerza de trabajo de los trabajadores, entra en conflicto con los intereses de los trabajadores, que es no sufrir la alienación, no sufrir enajenación, ser verdaderamente dueños de la producción, construir un mundo justo, que no todo se convierta en mercancía, que realmente cada uno pueda ver que se satisfacen sus necesidades, pero de una manera justa, de una manera no como la actual. O sea, actualmente uno satisface las necesidades que tiene en cuanto al dinero, al poder adquisitivo que llega a tener. Eso no es justo. Eso no es justo porque ni todos tienen las mismas oportunidades y para que unos tengan, otros no tienen. Y cada vez se ve que el propio desarrollo del capitalismo hace que la gente pierda poder adquisitivo, por ende, tenga menos oportunidades de satisfacer sus necesidades. ¿Bien? Así que esos intereses de las dos clases son irreconciliables. Y como son irreconciliables, hay lucha, hay conflicto. ¿Bien? Y, como bien decían Marx y Engels, ese conflicto es el motor de la historia. Porque hoy en el capitalismo es la clase trabajadora y la burguesía. Pero los anteriores modos de producción fueron otros conflictos. Y la lucha de esos conflictos, la lucha de contrarios que nos enseña la dialéctica, hace que se genere movimiento. Entendiendo el movimiento como movimiento y cambio, ¿no? El movimiento dialéctico. Y eso ha hecho que avancemos hasta hoy en día. Bien. Entonces, es cierto también que ha habido ideologías que han intentado paliarlo, han intentado paliar esta lucha, ¿no? Pues por ejemplo la socialdemocracia. La socialdemocracia ha intentado armonizar, conciliar las clases partiendo de la redistribución de la riqueza, del estado del bienestar, ¿no? O por ejemplo el fascismo. El fascismo lo que ha intentado también es conciliar las clases partiendo de la unidad de la nación y de saltar la nación por encima de todas las cosas, ¿no? Porque prácticamente tanto la burguesía como la clase trabajadora forman parte de una nación-estado, ¿no? Y pues al saltar esa nación, al poner por encima y pedir la conciliación de clases en aras de engrandecer la nación, pues también se busca armonizar las clases. Bien, por eso mismo la socialdemocracia y el fascismo saltan por encima del carácter irreconciliable de las clases. Así que bueno, después de esta breve pincelada vuelvo a la lucha política, que me enrollo demasiado. Bien, a ver,
La lucha política es el primer frente y, como decía Lenin, es el frente determinante de la lucha de clases. Bien, la cuestión de toda revolución es la cuestión de la toma del poder. Bien, si la clase trabajadora o en general a lo largo de la historia, si la clase explotada intenta o da una revolución, lo que se está haciendo es avanzar, superar al menos el modo de producción vigente en un momento. ¿Bien? Si cuando la burguesía, en alianza con la clase trabajadora, lógicamente, dieron las revoluciones burguesas para superar el modo de producción feudal, ahí se ve clarísimo de que la cuestión de la revolución es la cuestión de la toma del poder. Porque sin la toma de poder no puede haber avance. Y la historia lo demuestra. Entonces, en el frente político, la clase trabajadora se marca el objetivo de emprender, de organizar la revolución. ¿Para qué? Para tomar el poder y desplazar del poder a la burguesía. Como he dicho antes, la burguesía también libra la lucha de clases a su favor, pero también lleva a cabo la lucha de clases. ¿Y cómo trabaja en el frente de lucha político la burguesía? Pues con otras armas, con otras herramientas, lógicamente con capital y dinero, pero como la cuestión de la revolución es la cuestión de la toma de poder, ellos ya tienen el poder y lo que hacen es mantenerse en el poder, con la represión, con la manipulación, con metiendo la quinta columna dentro del movimiento comunista. Bueno, miles de herramientas, ¿verdad? Pues eso refleja que la lucha política, el frente de lucha político, es sumamente importante y es el determinante, ¿bien? Y en este frente de lucha se necesita la participación activa y consciente de la clase trabajadora. Sin esto, es que no se puede hablar ni siquiera de la revolución. Si la clase trabajadora no tiene conciencia de la necesidad de un cambio, no se puede ni siquiera plantear la revolución. No se puede, porque se caería en el aventureísmo. Y no se llegaría a ningún lado. Y la lucha política, la cuestión de la toma de poder, viene determinado sobre la implantación de una dictadura. Sí, la habéis escuchado bien, de una dictadura. En el caso de la clase trabajadora es la dictadura del proletariado, pero en el caso de la burguesía es la dictadura de la burguesía, la dictadura del capital de la que hablaba Lenin. ¿Y por qué es la dictadura del capital? Porque actualmente no hay una alternativa legal, y ojo, tampoco debe de haber, para la burguesía me refiero, no hay una alternativa legal para la superación, para la destrucción del modo de producción capitalista. Pero es que sería absurdo. Una clase que ostenta el poder no va a permitir que la otra clase que quiere quitarle el poder pueda realizar todo lo que quiere realizar así porque sí, porque son muy majos y somos muy democráticos. No lo va a dejar. Es que es de ilusos. Y la burguesía lo ha comprendido muy bien. ¿Qué es lo que pasa hoy? Me dirá mucha gente, pero si hay comunistas trabajando tranquilamente, ¿por qué no suponen una amenaza? Y no suponemos una amenaza para la burguesía. Estoy seguro que la burguesía se está descojonando de nosotros. Y las élites financieras se descojonan de nosotros. Y por eso mismo trabajamos. Pero en el momento en el que supongamos una amenaza, ahí veremos a dónde va la represión. Si es más, si con lo mínimo que puede haber ya hay represión. Así que, bueno. Y para la toma de poder, Lenin insiste que los comunistas hemos de utilizar todas las armas. ¿Y cuáles son todas las armas? Por ejemplo, debemos de participar en las instituciones burguesas, pero no de manera que participan los izquierdistas, la derecha. No de esa manera. Es que para nosotros las instituciones burguesas, el Parlamento, o en el caso de España, el Congreso de los Diputados, no es más que un medio más, no es el fin. Y sobre todo es un medio de agitación y propaganda. Porque es incalculable yo lo que puedo llegar a difundir la ideología comunista desde un canal humilde en YouTube, o lo que puedo llegar a decir yo en una tribuna popular, en el Congreso de los Diputados, ¿me imagináis? Pues es incalculable la difusión de las ideas marxistas leninistas desde las instituciones burguesas, y además ahí para desenmascarar a la gente a la cara, a esos
politicastros mentirosos que son unos vendeobreros, todos, todos. Para eso hay que participar, no para vivir del bote y para sentarse en la poltrona y vivir de ella. No, no para eso, sino para hacer agitación y propaganda. Porque nosotros no aspiramos a tomar el poder desde el Parlamento. Lo que aspiramos es a dar la revolución, pero para ello hay que utilizar todas las armas. Y Lenin también insistía en la violencia revolucionaria. La violencia revolucionaria es necesaria para tomar el poder. Ahora bien, lo que hay que hacer es enquistarse en ese modo de luchar, porque sabemos en lo que puede llegar a acabar, el terrorismo, aventureísmo, etc. Pero hay que usar la violencia revolucionaria para tomar el poder. Claro que sí. ¿Y cuál es la herramienta idónea para llevar a cabo la lucha política? El partido. El partido de nuevo tipo. Que sepa combinar con maestría el trabajo legal y el clandestino, y que no absolutice uno sobre otra. Eso es realmente lo que destaca a un buen dirigente de masas. Así que la lucha política es sumamente importante y es la cuestión principal de la lucha de clases. Puesto que si la lucha de clases es la lucha de una clase contra la otra, la lucha política nos lleva a que una clase tome el poder y tome la herramienta más poderosa que existe desde prácticamente desde el surgimiento de la propiedad privada, que es el Estado. ¿Bien? Así que vamos con el siguiente frente. La lucha económica. Pues Lenin, en el Qué hacer, afirmó que la lucha económica no es otra cosa que la manifestación de la lucha de clases en el ámbito económico, en el que los trabajadores actúan conscientemente para defender sus derechos inmediatos. Bien, dentro de estos intereses, pues bueno, las típicas reivindicaciones son pues la defensa del puesto de trabajo, la subida de salarios, luchar por condiciones laborales dignas, es decir, exigencias y reivindicaciones típicas, ¿no?, de la clase trabajadora y sobre todo del sindicalismo, ¿no? Pero Lenin, en el Qué hacer, también recalca que el frente económico, ¿no?, que la lucha económica tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Pues porque si lo analizamos objetivamente, luchar por la subida de salarios, por que no haya despidos masivos, por condiciones laborales dignas, por derecho al trabajo, ¿no? No es la superación del modo de producción capitalista y tampoco la superación de las relaciones de producción capitalistas. No es nada de eso. Simplemente es mantener unos derechos, exigir unos derechos dentro del modo de producción capitalista. Pero es necesario. Lo que no podemos exigir es que cada vez nuestra situación, nuestras condiciones de vida y sobre todo nuestras condiciones laborales, ¿no?, en cuanto al ámbito, a la esfera económica, se degraden. Porque yo lo que no puedo entender es muchos comunistas que critican por criticar muchas huelgas económicas. Tienen un límite, claro que sí, y tenemos que recalcar ese límite. Pero eso pasa por criticarles a los obreros que se están organizando en cuanto a un comité de empresa para luchar por su puesto de trabajo. Es que es una lucha economicista. ¿Y tú qué es lo que haces? Esa gente se está organizando. ¿Por qué no vamos allí y hacemos agitación y propaganda y les hacemos ver que hay que ir más allá? Pero criticar eso porque queremos que se vayan 150 trabajadores a la calle, que sigan trabajando en condiciones insalubles. O sea, por favor, pensar un poco, no hay que ser tan dogmático en este punto. Pero Lenin les criticaba, sí, Lenin les criticaba y resaltaba la raíz del problema, no les criticaba porque es que es una lucha economicista. Nosotros no se quedaban ahí, sino que iban más allá. Iban más allá. Es que ahí hay que ser realmente un cuadro dirigente, hay que dominar el arte de la agitación y propaganda. ¿Bien? Y, objetivamente, la lucha económica se puede englobar en un término que es el encarecimiento de la venta de nuestra fuerza de trabajo a la clase burguesa. Ahí está su límite. ¿Y cuál es nuestra misión como comunistas? Nosotros tenemos que hacerles ver a los trabajadores que, si bien sus reivindicaciones son justas, legítimas, necesarias y además sirve como una especie de entrenamiento para ellos, bien, porque ahí está la lucha contra el patrón, bien, pues lo que tenemos que hacerles ver que muchas de las situaciones de las que ellos viven, pues por ejemplo, que van a ser despedidos en masa, o que les han bajado los salarios, o que las condiciones cada vez son peores, todo eso no deviene simplemente de una manifestación particular en una empresa en un momento concreto. No, hay que ir a la raíz del problema, viene del sistema capitalista, de la
degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora, de la pérdida del poder adquisitivo, porque todo está muy caro. Viene de ahí. Y eso es lo que tenemos que hacerles ver nosotros, a los trabajadores, de que no es una cosa concreta de ellos, sino que esto está muy generalizado en el mundo. Y que hay que extenderlo al ámbito político, porque realmente esas decisiones políticas son las que les están afectando a ellos de manera indirecta, digámoslo así, o directa, sin ir más lejos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacerles ver, de que esos problemas esos problemas que tienen ellos, esos intereses inmediatos que tienen ellos, vienen a raíz del modo de producción capitalista y de cómo se desarrolla este. Y hacerles ver que hay que extenderlo hacia el ámbito político, hacia la lucha económica. A la lucha política. Porque solamente así podemos cambiar realmente la situación de los trabajadores. Porque si no, los trabajadores exigen una serie de puntos, el patrón llega un momento en el que les puede conceder esos puntos y se acabó la cosa. Lo que tenemos que hacer es extenderlo. Extenderlo, porque después en la fábrica del pueblo al lado igual están sufriendo lo mismo. Y en el otro lo mismo, y en el otro lo mismo. Y a su vez después hay injusticias, no tanto ellos como trabajadores, sino como personas. Pero lo que hay que hacer es extender al ámbito político, que es la raíz del problema. Y por eso mismo, la lucha económica está subordinada a la lucha política, como decía Lenin. ¿Bien? Por ejemplo, Marx, en Salario Precio-Ganancia, ya dejado bastante claro también que la lucha sindical es totalmente justa y hay que llevarla a cabo. También tenía un límite, pero había que ligarlo con el objetivo final de la clase trabajadora, que ha de ser la supresión del trabajo asalariado, que nunca debemos olvidarnos de esto, porque objetivamente el sindicalismo, como os he dicho antes, es el encarecimiento de la venta de la fuerza de trabajo de los trabajadores a la burguesía. Bien, y el último frente de lucha, que es la lucha ideológica. La lucha ideológica es una parte fundamental también de la lucha de clases, ¿bien? Y tal vez la que menos se ve. Bueno, hoy en día con las redes sociales y demás no sé qué decir, pero sí es cierto que es una lucha que históricamente se ha llegado a estar reservada a los intelectuales, a los académicos y demás, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que ya decían Marx y Engels en la ideología alemana, que las ideas dominantes de una época son las ideas dominantes de la clase dominante de esa época. Tened en cuenta, la burguesía tiene en su poder los medios de comunicación, difunde la cultura que a ellos les da la gana, es decir, una cultura individualista, cosmopolita, degradante. Difunden todo eso. ¿Para qué? Para librar la lucha de clases. Una prueba más de que la burguesía trabaja en los distintos frentes de lucha dentro de la lucha de clases. Bien. No solamente con la cultura, sino que además dentro de la historia, de la historiografía, en el mundo académico, la literatura, se difunde el anticomunismo. ¿Por qué? Porque si el anticomunismo es la ideología revolucionaria que va a permitir a la clase trabajadora tomar el poder, bueno, primeramente tomar conciencia para trabajar, para tomar el poder, pues hay que difundir el anticomunismo porque es la antítesis. Es realmente ridiculizar el comunismo, es realmente desacreditar a los comunistas. Y eso, hay que combatir contra eso, hay que luchar contra esa labor de zapa contrarrevolucionaria en materia ideológica. Bien, la lucha ideológica, o sea, tiene que ver con la lucha que llevamos a cabo los comunistas para concienciar a la clase trabajadora y expandir entre la clase trabajadora y las masas populares la ideología comunista, que es la única ideología que les va a hacer que tomen conciencia y que se conviertan en el sujeto revolucionario real, en clase en sí y para sí. En este sentido, históricamente, la batalla de las ideas ha sido una constante dentro de la historia del movimiento comunista internacional. Marx y Engels contra el anarquismo, contra los socialdemócratas, contra los liberales. Pero es que hoy tenemos un lastre más, una traba más, una barrera más, que es la lucha por el pasado comunista. ¿Qué es lo que hace el mundo académico y la historiografía oficial? Lo que hace es, literalmente, criticar la historia del comunismo para que la gente, cuando empieza a hablar del comunismo, en vez de estudiar a ver qué es, van a lo que pasó. Y si uno tiene el relato oficial de la historiografía oficial respecto al comunismo, va a haber gulags, Stalin dictador, muertos, tiros en la nuca, hambrunas.
va hacia el trabajo, quita, quita, yo solo quiero. Entonces también hay que librar una lucha en cuanto a escribir de manera objetiva, con sus luces y sombras, pero de manera objetiva, la historia del comunismo, la defensa de la historia del comunismo y sobre todo reivindicar todas las conquistas sociales e innovaciones que trajo el comunismo a los trabajadores. Eso es lo que tenemos que hacer, que es lo que, por ejemplo, Marx, Engels, Lenin, Stalin no tenían. No tenía que cumplir esa misión. Nosotros sí tenemos que cumplir esa misión. ¿Bien? Y dentro de la lucha ideológica entra el combate contra el revisionismo. Porque el revisionismo es la quinta columna dentro del movimiento comunista. Si el revisionismo literalmente lo que pretende es degradar el marxismo, despojarlo de su esencia revolucionaria y presentar otro marxismo. Un marxismo, pues eso, que sea bonito para ellos, que sea inofensivo. A la vez que atractivo, pero inofensivo para la burguesía. De esta manera se puede llegar a tolerar que los obreros lean a Marx, pero de manera en la que la burguesía quiera. Pues de ahí, por ejemplo, gente como Íñigo Rejón, de que habla que dice que son marxistas, pero luego uno escucha de la clase de Marx que defienden y te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Porque parecen más de Groucho Marx que de Karl Marx. Así que la lucha ideológica también pasa por el combate contra el revisionismo porque degrada el marxismo, porque lo despoja de su esencia revolucionaria. Eso es un momento importante y hay que combatirlo. Lo que hay que hacer es reivindicar el marxismo como lo que es. Una ideología revolucionaria para la clase trabajadora y sobre todo para tomar el poder. Y la lucha ideológica también está condicionada por la lucha política, porque todo lo que se lleva a cabo dentro del frente de lucha ideológico tiene que estar encaminado y tiene que tener el objetivo de que la clase trabajadora sea conciencia, adquiera conciencia, que sepa que es el sujeto revolucionario y trabaje para la toma de poder. Estos son los tres frentes de lucha. Y tenemos que combatir en esos tres frentes de lucha de manera correcta para poder desplegar una acción revolucionaria dentro de la lucha de clases y para ir ganando terreno y avanzando posición dentro de esta verdadera guerra que es la guerra entre clases. Así que, bueno, camaradas, espero que hayáis aprendido qué son los frentes de lucha, qué es lo que los caracteriza y cómo se desenvuelve dentro de la lucha de clases. Así que, bueno, yo lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer y que nos sirva para poder seguir subiendo este tipo de vídeos. También pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!